Muy buenas amigas y amigos, estáis en Radio Las Minas, las voces de los barrios. Las voces de los barrios, Un programa hecho por y para las vecinas de Aldea Moret. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan tienes tú que atravesar? Invisibles como el aire, de cemento o hechas del lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan? Las voces de los barrios, Os recordamos que estamos en aldeamoret.com, donde os podéis informar de todas nuestras actividades, así como registraros en nuestra asociación. En las redes estamos con el hashtag en Twitter, Telegram y Facebook, hashtag aldeamoret y @aldeamoret. Y en los 3 canales de disco que tenéis puestos en el chat, donde podemos realizar debates en vivo. Comenzamos con una terrible noticia: el fallecimiento de nuestro gran amigo Alfonso, con quien compartimos en innumerables ocasiones. Alfonso Carlos Nevado, profesor de fotografía en los talleres abiertos de la Universidad Popular, nos ha dejado un gran tipo, un amigo. Nuestras condolencias a Julia y a su familia. Alfonso siempre estará en nuestros corazones. Por otra parte, Olivia tenía 6 años y también es víctima de la violencia machista. Es la tercera menor asesinada por violencia de género este año y la número 40 desde 2003. Es también uno de esos casos que conmociona y que pone sobre la mesa los estereotipos que aún lastran la protección de las y los menores. Y los fascistas de Vox siguen negando la violencia de género. Extremadura clama contra la violencia machista y vicaria. Diversas protestas se repartieron por las principales plazas de la región. Cuando ya no viven con ellas, la manera de seguir haciendo daño es a través de lo más sagrado. Sus hijos se expresan desde mujeres libres, mujeres en paz. El sindicato del 25 de marzo convocó asambleas informativas el 10 y el 11 de junio en el campo No os puede esperar más. Se convocaron asambleas informativas en el Ferial de Montijo y el 11 de junio en Villanueva de la Serena, en el Parque del Rodeo. Ambas fueron a las 7 de la tarde. El campo no puede esperar más. Se ha mostrado fundamental durante la pandemia para poder abastecer de alimentos a toda población. Los jornaleros y jornaleras fueron considerados esenciales y, en consecuencia, se les permitía seguir ejerciendo su trabajo durante la etapa de aislamiento domiciliario. Agrupa a un colectivo de más de 60.000 personas, 60.000 familias que dependen de la tierra, de la meteorología y de cómo levante cada día el jefe o el encargado de turno. Sin embargo, llevamos desde el año 2019 esperando que se pague el salario mínimo interprofesional establecido por ley, más los atrasos acumulados desde entonces. 3 años sin renovar el convenio del campo ante una patronal insensible que pretende bordear la ley y no incluir el salario mínimo interprofesional con la jornada actual. Su intención durante estos 3 años es, por muy poco creíble que parezca, aumentar la jornada laboral en el campo a cambio de incluir el SMI, lo cual supone una flagrante amenaza de la dignidad de los jornaleros y jornaleras en Extremadura, porque implica, ni más ni menos, que después de 3 años de negociaciones, el resultado final sea una reducción del salario en el campo. La firma del nuevo convenio del campo se aleja con la entrada en la mesa negociadora de Afrues, una asociación de empresarios de la fruta que ni siquiera se presentó a las elecciones agrarias.
Esto supone además un fortalecimiento de la patronal para tirar hacia abajo aún más las condiciones laborales que se firmen finalmente. Desde el sindicato 25 de marzo creen que la parte representante de los trabajadores y trabajadoras tiene una posición cada vez más débil y eso no puede traer nada bueno para el interés general. No se conseguirá un convenio digno ni justo si no hay movilización social, si no hay conflicto en los tajos, si no se plantea huelga general en el campo extremeño, si la patronal agraria no siente cómo sigan tensando la cuerda, la cosecha se pueda quemar en el campo. Por otra parte, la coordinadora memorialista de Extremadura rechaza el 27 de enero como Día Escolar de la Memoria Histórica. Proponen el 13 de mayo como día de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y de la represión de la dictadura, porque coincide con la primera exhumación realizada en la región hace 43 años. La propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de incorporar el calendario escolar de Extremadura el 27 de enero como día de conmemoración del Holocausto y de la memoria histórica y democrática se ha encontrado de frente con el rechazo firme de la coordinadora memorialista de la región, Comes, que ha exigido la inmediata retirada de esta propuesta. El colectivo ha lamentado que la Junta haya anunciado esta decisión de forma unilateral y sin contar con las entidades nacionalistas y ha recordado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura indica que, previo acuerdo con las asociaciones memorialistas, se fijará una fecha simbólica que sirva cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la represión de la dictadura. Pero 2 años después de la entrada en vigor de la ley, la fecha aún no se ha fijado y resulta evidente que debería ser a la que correspondiera dicha celebración escolar. Por ello, debido a este retraso, Comex ha propuesto el 13 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la represión de la dictadura, porque así se evitaría solapar conmemoraciones, ya que el 27 de enero, como propone la Consejería de Educación, se celebra el Día de Recuerdo a las Víctimas del Holocausto Nazi. Sin embargo, el 13 de mayo coincide con la primera exhumación en Extremadura, realizada sin metodología científica, que tuvo lugar en 1978 en Casas de Don Pedro, en Badajoz. Comex destaca que esta primera exhumación no solo fue pionera en Extremadura y de las primeras de España, sino también que reúne un aspecto destacable y es que fue impulsada por un grupo de familiares que tuvieron que superar obstáculos de todo tipo y sin amparo institucional para sacar a sus familiares de las fosas clandestinas donde se hallaban y reparar su memoria. Con la Ley de Memoria Histórica en Extremadura, el gobierno autonómico asume legalmente la reparación de las víctimas. Por lo tanto, procede que se declare como día de recuerdo el momento en que los familiares de las víctimas y la sociedad civil iniciaron un movimiento de recuperación de la memoria de las víctimas en un contexto social, político, memorial e institucional sumamente adverso, según finaliza Comex. Extremeños contra Goliat. La lucha obrera vence a multinacionales eléctricas y de construcción en Francia. Un grupo de trabajadores, mayoritariamente de Madroñera, Montijo o Plasencia, han unido fuerzas en Francia ante la continua vulneración de derechos laborales por parte de un conglomerado de empresas eléctricas y de la construcción. Son un ejemplo de la lucha obrera. Belarra y Montero rechazan la mina de litio en Cáceres. La candidata a la Secretaría General de Podemos, Ione Belarra, la portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Irene Montero, y la eurodiputada Idoia Villanueva visitaron el sábado el paraje de Valdeflores de Cáceres y han mostrado su rechazo al proyecto de la mina de litio a cielo abierto. En la visita han estado acompañados de miembros de la plataforma Salvemos la Montaña.
Tenemos por aquí un vídeo de la ministra. Abierto de litio y la ciudadanía se está movilizando incansablemente desde hace más de 4 años porque esto acabaría con un paraje natural absolutamente maravilloso que acabamos de conocer y además acabaría con muchísimos puestos de trabajo derivados del turismo rural sostenible y también de la producción, como hemos estado viendo, de la oveja merina negra. La transición ecológica no puede sustentarse en territorios de sacrificio a los que quieren condenar a territorios periféricos como Extremadura. La transición ecológica también tiene que ser justa con todos y con todas. Esta mina de litio no puede abrirse y los cacereños lo tienen bien claro. Muy bien. Unidas por Extremadura instará a la Junta a crear una empresa pública eléctrica. Tras la subida de la luz, la confluencia extremeña ha registrado una propuesta de impulso ante la Junta de Extremadura para que, entre otras cosas, impulsar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas en Extremadura. La formación pide que la Junta inste al Estado a que establezca una tarifa eléctrica especial para Extremadura, para rebajar el precio de la energía para distintos usos, entre ellos el industrial, al ser nuestra región una de las principales productoras de electricidad y del mismo modo por no tener que hacer frente a diferentes costes como el transporte y la distribución. Considerando la electricidad esencial para el derecho de una vida digna constitucionalmente reconocida y tratándose además de un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación, a la alimentación, Unidas Extremadura pretende afianzar un derecho irrenunciable para nuestro desarrollo. Salaya se compromete a mejorar la ribera del Marco de Cáceres en la segunda mitad de la legislatura. El alcalde hace un balance positivo, muy positivo, de los 2 primeros años al frente del gobierno cacereño. Luis Salaya se comprometió este viernes a mejorar la ribera del Marco en la segunda mitad de la legislatura, con una serie de intervenciones para recuperar los usos tradicionales de este paraje, entre las que ha anunciado la creación de una red de caminos públicos para pasearla de punta a punta y un centro de interpretación de este espacio. Entramos en Aldeamoret. Las vías quedan en la ciudad sin solución a corto plazo para Aldeamoret y El Junquillo. Adif mantiene que la remodelación de la estación finalizará durante el verano. Antes de fin de año se harán pruebas para la mejora del servicio ferroviario en Cáceres. Las propuestas planteadas por parte del PSOE y el PP en la pasada legislatura no se contemplan. El inconveniente que tiene la centralidad de la estación del ferrocarril es que la vía es una barrera que separa 2 barrios, Aldeamoret y El Junquillo. La Cañada es el tercer barrio, que queda junto a las vías del tren. En la pasada legislatura se plantearon varias alternativas, tanto por el PSOE, antes en la oposición era el gobierno local, como por el PP, pero Adif no hay nada de nada. De momento no hay nada de nada, ni en redacción del proyecto, dijo Villanueva, quien no obstante comentó que esto no quiere decir que en un futuro no se puedan acometer actuaciones para mejorar la comunicación de estos barrios. Luis Salaya, hace 2 años, cuando estaba en la oposición, abanderó una solución para hacer más permeable la vía en su tramo más próximo a la Cañada y Aldeamoret. Centró su intervención en que la estación se queda en el centro, que fue por lo que abogó el Grupo Municipal Socialista cuando este asunto se debatió por el Pleno y la Corporación Local en junio del 18, y en que se dota el recinto ferroviario de un nuevo aparcamiento con más plazas, aunque precisó que tampoco se cierra a todo lo que dijimos hace 2 años, cuando su partido estaba en la oposición, claro, y planteó encajonar 2 de los tramos urbanos de la vía de la Cañada de Aldeamoret. Incluso se llegó a registrar en el Congreso una proposición no de ley para la financiación de encajonamiento de estos 2 tramos. Salaya, donde digo Diego, que es a lo que nos tiene acostumbrados. Si repasamos la hemeroteca,
El administrador de infraestructuras, el 21 de junio del 18, administrador de infraestructuras ferroviarias de Adif, se ha comprometido con el Ayuntamiento de Cáceres a construir un vial elevado para unir los barrios de Aldeamoret y La Cañada con la rotonda del Ferial y así salvar las vías del tren que atraviesan las dos barriadas, partiéndolas por la mitad y aislándolas del resto de la ciudad. El anuncio lo hizo en pleno municipal la concejala de Infraestructuras Estratégicas Montaña Jiménez durante el debate de una moción presentada por Ciudadanos en la que se pedía que se eliminaran las vías del tren con un soterramiento absoluto o, en su defecto, se planteara el traslado de la estación de trenes fuera del casco urbano para evitar el aislamiento de estos dos barrios y el Junquillo. La moción fue aprobada con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Cáceres Tú, mientras que el PSOE votó en contra porque los socialistas defienden un proyecto propio que consistiría en un semisoterramiento de las vías con la construcción de una especie de túnel que sería transitable por su parte superior. En la intervención, Jiménez explicó que este acceso elevado, que podría construir a modo de viaducto, partiría de la calle Malpartida de Cáceres en Aldeamoret y tendría dos carriles de 3,5 metros de ancho en cada dirección, así como un acceso peatonal en el que también pueda ser transitable. Este vial mejorará la conexión de estos barrios con la Nacional 630 y la Extremadura 100, carretera Badajoz, y la salida a la A66 para Mérida o Salamanca. También saldría una vía de acceso a la futura Ronda Sur, que unirá la carretera de Badajoz con las de las Torres. Por otra parte, la concejala había denunciado que se había recibido en el Ayuntamiento un proyecto de reforma integral de actuación a la estación de trenes, en la que Adif tenía previsto invertir 7,5 millones de euros. Los técnicos municipales estudiarán la propuesta, que saldrá posteriormente a licitación para la adjudicación y ejecución. Los trabajos consistirán en la modernización de la misma y su adecuación a la llegada a la alta velocidad. No lo veremos. En el proyecto se prevén mejoras en la accesibilidad de las nuevas dotaciones y servicios para hacerla más cómoda para los viajeros, como para otros servicios complementarios. La remodelación incluye una adecuación de los accesos y el entorno a la integración de los servicios de taxi. En Aldeamoret, ya en 2006, tras años de reivindicaciones del barrio, la Junta aprobó un paso bajo la vía del tren en Aldeamoret. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, el 27 de diciembre del 2006, firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres y con la gestora de infraestructuras ferroviarias, GIF, porque se construiría un paso inferior bajo las vías del ferrocarril en Aldeamoret. El nuevo acceso serviría para unir la Avenida de la Constitución con la futura urbanización de Río Tinto, a la cual dio el visto bueno el pasado 14 de diciembre la Comisión Municipal de Urbanismo. El convenio que se aprobó por la Junta ha sido ratificado por el Consistorio, en el que se establece la obra de paso inferior. Esto fue lo que se hizo. La vía de 4 carriles que iba a hacer Carmen Heras. El PSOE, por su parte, propone un encajonamiento de la vía del tren para no aislar Aldeamoret y La Cañada. Propone un encajonamiento para no aislar Aldeamoret y La Cañada, pide a la alcaldesa que se una a este proyecto. Esto fue el 18 de diciembre de 2017. Pidió a Elena Nevado un proyecto que costaría unos 30 millones de euros. Iba a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se pide que se realice un proyecto sobre el trazado urbano del tren a su paso por Cáceres para encajonar la vía en el tramo de La Cañada y Aldeamoret y así evitar el aislamiento de estas dos barriadas. No se trataría de un soterramiento. En Aldeamoret Natural es un nuevo proyecto de educación ambiental que se está desarrollando en el mes de junio en el barrio cacereño. Las actividades están dirigidas a adultos, jóvenes y familias. Los destinatarios de Aldeamoret más natural es la población adulta y juvenil. Con esta última realizarán paseos de diagnóstico llamados Hay que ver,
y en los que se trataría de varias temáticas sobre las zonas verdes, su limpieza, el tráfico de la zona. Serán itinerarios de 30 minutos para que los vecinos se den cuenta de cosas y analicen el barrio con sus ojos a través del equipo de educadores y luego puedan plantear mejoras que se trasladarán al ayuntamiento para que las lleve a cabo. También harán talleres ecourbanos para trabajar sobre la importancia de la reducción de residuos a la hora de contribuir a frenar el cambio climático. En los talleres se enseñará a elaborar jabones artesanales, se indicará la reducción de residuos, incluidos los tecnológicos, que deben depositarse en el punto limpio móvil. Los sábados por la mañana estarán enfocados a la infancia, con talleres de biodiversidad para poner en valor el patrimonio natural del barrio con guerrillas verdes, que consisten en hacer bombas de semillas para lanzarlas en lugares baldíos con el objetivo de que germinen y nazcan jardines. Pájaros en la cabeza es otra actividad para conocer la avifauna que vive en el barrio, y se creará un jardín con flores para atraer mariposas, además de instalar hoteles de insectos a pequeña escala para fomentar los polinizadores. La música también estará presente con objetos cotidianos que se transformarán en instrumentos una vez reciclados. Se enseñará a hacer el abono para las plantas con restos biológicos que generamos con la comida diaria, además de ahondar en la importancia de reciclar papel para darle un segundo uso. Todas las actividades son gratuitas, sin reserva previa, y se desarrollarán en diversos puntos del barrio, al aire libre y siguiendo la normativa decretada por las autoridades en función de la evolución de la pandemia. La idea de Aldea Monet Natural es implicar a la ciudadanía del barrio con un enfoque medioambiental y de género, para que todo el mundo sienta más suyos estos espacios y los vecinos se sientan más vinculados a ellos, sobre todo en esta época estival en la que se disfruta más de los lugares públicos al aire libre. Agentes de la policía local identificaron a un menor como presunto responsable del incendio originado entre el edificio Embarcadero y La Cañada. El menor fue puesto a disposición de sus padres y se ha emitido un informe para su posible remisión al juzgado de menores. En los últimos días se están produciendo de manera consecutiva numerosos incendios provocados, intencionalmente en lugares de la ciudad como la entrada a Cáceres el Viejo. El último tuvo lugar en el Cerro de los Pinos, pero lograron extinguirlo. Desde el ayuntamiento piden responsabilidad ciudadana para frenar esta situación y recordamos que ha comenzado la época de peligro alto de incendio, con lo que hay que tener especial prudencia y extremar las precauciones. Amigos de la Ribera, estuvo Pedro con nosotros aquí el otro día, pide un interlocutor a la Junta para valorar los daños causados por la ronda. La reunión con el director general de movilidad se salda sin avances en cuanto a las medidas correctores que reclama el colectivo. El director general de movilidad de la Junta de Extremadura, José Luis Andrade, recibió ayer una delegación de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco para analizar el contenido de la denuncia este colectivo por los daños colaterales originados por la construcción de la ronda sureste. Pedro Moreno reconoció tras la entrevista que se habían producido avances y que tienen muy pocas esperanzas de que la Administración vaya a reparar los destrozos causados. Se remitió a un próximo comunicado de prensa para exponer la postura oficial de Amigos de la Ribera, aunque de momento avanza que se pide a la Junta un interlocutor directo que conozca el problema creando las obras de la variante sureste. No hubo avances sobre estas actuaciones concretas. Amigos del Marco solicitó medidas correctoras para que se puedan reparar los daños ambientales que afectan a caminos, huertas y terrenos próximos al entorno de la ribera. La consejera de Movilidad ya ha reconocido que su intención es primero conocer con detalle en qué consisten esos daños y posteriormente intervenir si es posible hacerlo. Posiblemente habrá alguna dificultad para dar respuesta inmediata. Son fincas privadas, el compromiso es acabar de esto de la mejor manera posible. Si podemos hacer alguna mejora, se hará, reiteró Leire Iglesias. Como podemos ver, el Cerro de los Pinos volvió a arder un día más y aún no ha comenzado el verano. Por eso desde aquí solicitamos a todos los vecinos que tengan el máximo cuidado, por favor, porque ya no solo cerros, son las viviendas que están cerca.
En el grupo de fotodenuncia es donde podemos ver el incendio y algunas de las denuncias que nos ponen los vecinos. Os invitamos a participar de este grupo. Por otra parte, ya para terminar, os vamos a dejar en modo radio con Cáceres Abierto. Desde Radio Copete han hecho un seguimiento de las ruedas de prensa de esta semana, por lo que os emplazamos a un nuevo programa y os dejamos con los audios de Radio Copete. Radio Copete y su rincón de reflexiones, con Ramón Vidal. Hoy en Radio Copete, Cáceres Abierto. En el contexto de la Bienal de Arte Contemporáneo Cáceres Abierto, el pasado 29 de abril se celebró en la Biblioteca Pública de la ciudad una mesa redonda en la que participaron artistas, colectivos y personas independientes. Radio Copete estuvo en este acto en el que se habló, entre otras cuestiones, de participación ciudadana, extractivismo urbano y otras cuestiones no menos importantes. Hemos dividido el acto en 3 partes. En la parte que compartimos hoy interviene María Bris, que, como ella mismo dice, nos representa a todos los colectivos de la ciudad. Mi voz no es la de Cáceres, mi voz es mía y de algunos colegas. María Bris, que participó en estos talleres de representación de la Asociación de Vecinos de la Monumental, pues me iba a quitar yo, pero bueno, pues, la dejamos así, porque pueda también contarnos esa experiencia y también visibilizar con todo este proceso junto con Alejandro Teixeira. Bienvenida. Pues gracias. Qué lujo. Qué lujo para mí estar aquí. Qué nervios. Y 10 minutos. Pues yo no represento a todos los colectivos de la ciudad. Estoy en algunos pocos que tienen que ver justo con los que hemos visto y los que veis en los budistas. Pero mi voz no es la de Cáceres. Mi voz es mía y de algunos colegas, ¿vale? Que eso es importante que se sepan. Igualmente, yo no sé si hemos sido suficientemente justos con Left Hand Rotation, porque en verdad lo que sí que han hecho cuando hemos participado en los colectivos, que aquí hay 2 compañeros más, un compañero y una compañera, es ponernos voz. Y es ponernos voz en ámbitos a los que no habíamos llegado y no teníamos opciones de llegar. Y que Cáceres Abiertos nos dé esta opción también nos abre otros espacios. Entonces, desde ahí, gracias otra vez. Gracias. Ahora, yo me había hecho los deberes porque me daban 10 minutos para hablar y era como demasiada tensión, pero con lo que ha pasado esta mañana no he podido evitar morirme de la risa, ¿no? Es un festival de ocupación de espacio, participación ciudadana, y 2 obras que no hablan con los ciudadanos. Entonces es como me revienta la cabeza. Ha sido genial porque han pasado 2 cosas súper interesantes. Una, que la obra, o sea, que demuestra que los grupos de trabajo de la ciudad tienen una cierta presión, que puede ser, les puede gustar más, menos, cada quien tiene sus opiniones, eso no es discutible, pero eso ha generado el debate. Entonces, si ahora la institución fuera inteligente, utilizaría ese debate para que se nos dieran más voces en otros espacios y para replantearnos por qué no queremos la mina, o por qué todos los proyectos extractivistas de Extremadura, o por qué, o sea, que lo utilicen. Porque el debate, yo juro que esta mañana que yo paseaba con una colega me ha dicho, ay, nos vamos a ir a ver lo del Gran Reventón, ¿no? Cómo mola.
Y me decía, pero esto no lo estará haciendo la mina. Y yo, que no, tía, que esto es de Cáceres Abierto. Ah, pues le cambia la perspectiva a la idea. Y eso mola mucho, ¿no? Que ponga en evidencia. Ya, pero luego se ha olvidado hablar con la ciudadanía, con el movimiento minero. Por Dios, ¿en qué estabas pensando, chaval, esa idea tan brillante? Entonces, en fin, pero que el debate se genera y mola. Y para nosotros, como colectivos ciudadanos, lo que vemos es que participación ciudadana empieza a cambiar de contenido en esta ciudad. En otras ciudades ya lleva 40 años de ventaja y si nos vamos a América Latina, casi 500 años, ¿no? Si nos ponemos. Pero esa época de asistencialismo, de paternalismo, ¿no? Ay, si nosotros sabemos lo que vosotros necesitáis. Ay, sí, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y estamos teniendo todos los puñeteros ejemplos unos detrás de otro, ¿no? Además, yo qué sé, pues si nos vamos al Madruelo, que es uno de los movimientos así más cañeritos, 4 años llevamos pidiendo el espacio, 4 años. Y nos dicen que las dos únicas opciones o se derriban o se acepta el dinero de inversionistas. Y es como, pero ¿cómo que esas dos opciones? Tío, la dictadura se cambió hace 40 años. Es verdad que somos una democracia jovencita, somos muy jovencitos, pero hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Y ya la credibilidad esa de o es blanco o es negro, no, chato, no. Ya no es blanco, es negro. Ya hay un montón de colores. Ahora vamos a ver cuáles son las viables, cuáles no, pero no nos tratéis más de idiotas. Luego está también bueno, que eso, lo que os decía, se ha caído la dictadura hace 40 años, una democracia relativamente joven, y aquí este diálogo de participación ciudadana va en 2 direcciones. El pueblo, la institución. Y es así, y tenemos que aprender los dos. Para nosotros también se ha acabado ya la época de la pataleta, o así no, tipo fotodenuncias Cáceres, que solo protesta, pero no hay ninguna opción de proponer. Entonces, pues no, ya es otro paso más. Ya no solo protestamos, sino que además accionamos y nos hacemos responsables con nuestros territorios. Creí que me llevas el reloj y voy. ¿Vale? Entonces se va a establecer este diálogo que ya llevamos, tenemos la suerte ahora de que participación empieza a mover ficha también y se establecen diálogos, porque Cáceres Abierto nos da esta puerta y eso está guay, pero los puntos de partida ya no son los mismos, ya no estamos todos en cero, ¿no? La ciudadanía hemos perdido toda la credibilidad, qué tristeza, en las instituciones y en las empresas. No os creemos porque nos habéis utilizado en el Madruelo, nos habéis utilizado en Godoy, ¿no? Pues todavía el tipo de Godoy, el peruano que nos ha venido a conquistar, tiene el santo, fuera la canción, no nos quedan más cojones, ¿no? Pues viene el tipo y se atreve a decir que va a ser el primer ciudadano del barrio y que va a darnos voz delante de las instituciones, pero Gañán, ¿quién te crees que eres para ponernos voz a nosotros? Y todavía quieres que te aplaudamos, ¿te has grillado? Siéntate y discutamos. Y ya que nos habéis metido el Godoy a fuerza, porque solo salió a conocimiento público cuando ya estaba todo firmado, ten la decencia de que podamos negociar condiciones de algo. Porque tu turismo de lujo me va a hacer a mi camarera, con todas mis carreras, mi pobre madre, que injusto. Pero además, lo que vais a hacer es que los dueños de los pisos suban los alquileres, que ya lo están haciendo. Entonces, en fin, que nos han utilizado, que el diálogo entre institución y ciudadanía ya no es el mismo, ya no partimos del mismo punto y que esto va a ser un proceso largo de trabajarnos mucho, de conocernos mucho, de construir de otra manera, pero que la ciudadanía llevamos ya muchos años calentando y estamos con muchas ganas de jugar la partida. Así que gracias otra vez. Vaya discusito. Y gracias otra vez. Gracias, María. Radio Copete y su rincón de reflexiones, con Ramón Vidal. Hoy en Radio Copete, Cáceres Abierto, segunda parte. En el programa de hoy interviene el colectivo artístico Left Hand Rotation, un colectivo que desarrolla proyectos que articulan intervención, apropiacionismo, registro y manipulación de vídeo.
Desde el año 2007, el colectivo trabaja sobre los procesos de gentrificación con el taller Gentrificación no es un nombre de señora. Os deseamos una buena escucha. Muchas gracias, Julio. Bueno, nada, gracias a Cáceres Abierto, a Julio, a Ana, a todo el equipo de producción, Maite, a la otra también. Y también, sobre todo, también a los colectivos sociales de aquí de la ciudad, movimientos sociales y asociaciones de vecinos que han participado en el taller y en los resultados que vamos a comunicar ahora y que vamos a seguir, digamos, comunicando en los próximos días de diferentes maneras en la ciudad. Nada, bueno, nosotros trabajamos desde hace bastantes años sobre todo con conflictos urbanos, hemos trabajado en bastantes países diferentes. En cada país el taller tiene una metodología bastante diferente, sí que hay una cosa en común y pedimos siempre un periodo de investigación previo de entre 5 o 6 meses como mínimo, sobre todo porque lo que más nos interesa realmente es contactar con los agentes sociales, con los movimientos y las asociaciones de vecinos y personas que se ven afectadas por estos conflictos, ¿no? Para nosotros es una manera absolutamente básica de trabajar en estos talleres. Y al final lo que hacemos es acercar herramientas, a través del pensamiento crítico, a través de estos talleres, de las metodologías, acercar de alguna forma también herramientas que tienen que ver con el arte, con la creatividad, muchas veces aportando ideas, otras veces aportando esas herramientas, si ya las tienen aportamos otro tipo de cosas, si tenemos que aportar nuestros cuerpos los aportamos, porque trabajamos desde dentro de los movimientos sociales, por ejemplo en Lisboa, que es de donde venimos, y cuando vamos para un desahucio es nuestro propio cuerpo el que los para, ¿no? Y bueno, vamos a intentar contar en 13 minutos un poco lo que hemos hecho en Cáceres Abierto, ¿no? En fin, es un taller sobre posverdad y territorio, como tú bien decías, y bueno, vamos a ir. Yo no sé si se me oye. Sí, como decía mi compañero, o sea, nosotros en la relación entre arte y activismo, o sea, bueno, nuestra lealtad es para el activismo y creemos que el arte es una herramienta dentro de ese contexto y es una herramienta de transformación social sobre todo, ¿no? Y es así como funciona, en esa dirección funciona nuestro trabajo. Y entonces lo que proponíamos a diferentes asociaciones y colectivos aquí de la ciudad es generar a través de un taller un espacio de encuentro interseccional, pues intentar trabajar de forma interseccional con diferentes facetas del activismo, diferentes movimientos y colectivos que están luchando en la ciudad en diferentes ámbitos, pero que bajo el paraguas, digamos, de este activismo urbano nos ayudaba a identificar el mismo modelo socioeconómico que subyace por detrás de todas estas problemáticas. Y era justamente esto lo que nos interesaba de este concepto del extractivismo urbano, ¿no? que si, bueno, básicamente el esquema así que con el que empezábamos un poco a trabajar era hacer esta analogía entre cómo, digamos, que en el extractivismo tradicional, que tiene que ver con la explotación de recursos naturales y con procesos que tienen que ver, no sé, con el monocultivo, con la megaminería o con el fracking. Lo que se explota efectivamente son recursos naturales. En el extractivismo urbano lo que se viene explotando es la ciudad, la renta que produce la ciudad, y es a través de procesos como la turistificación, la gentrificación, la financiarización de la vivienda, etc. Y de esta forma encontrar este paraguas, este espacio de encuentro, digamos, interseccional, en el que lo que hablamos es un poco de intentar identificar estas fases que estos modelos extractivos comparten, en la que al final las lógicas y las prácticas son las mismas. O sea, grandes inversores que llegan a los territorios con megaproyectos que tienen un impacto muy fuerte, que normalmente implican procesos de privatización de recursos naturales o de patrimonio construido público, que muchas veces además se instalan mediante corrupción institucional, que son permitidos por procesos muy opacos y que terminan por generar una destrucción del hábitat, no solo contaminación o ataque a la diversidad, también diversidad socioeconómica, diversidad urbana. Al final eso es una degradación de las relaciones de convivencia también, ¿no?, en los territorios, y terminan por provocar desplazamientos.
son un poco estas fases y que en el caso de la ciudad de Cáceres además podemos ver cómo todos estos conflictos se dan en varias, digamos, todo este concepto del extractivismo urbano aterriza en su cruce con el extractivismo tradicional, pues como por ejemplo, bueno, en la muy mediática mina de Valdeflores y toda la contestación y la movilización ciudadana que esta ciudad está llevando adelante. Y de hecho, por ejemplo, creo que el trabajo de la plataforma Salvemos la Montaña es un gran trabajo de investigación en la que han destapado toda una serie de procesos de minería especulativa que tienen también su reflejo en otras zonas de la ciudad en el extractivismo urbano, ¿no? Bueno, un ejemplo que seguramente todas y todos conocéis es el conflicto del Palacio Godoy, que va a ser transformado en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Con 72 habitaciones. Y esta es una de las grandes posverdades al final, ¿no? Si la gran posverdad es la mina, es decir, no sé, lo que trae es trabajo, que no es verdad. En el caso de la turistificación o de traer un hotel de 5 estrellas a un barrio como Santiago, ¿no? Que ya está sufriendo un cierto, bastante grado de degradación, valga la redundancia, nos parece una de las grandes posverdades decir que en este caso el turismo va a traer de alguna forma el progreso, ¿no? Porque no es verdad. Es evidente que desde nuestros talleres de gentrificación no es un nombre de señora que hemos realizado muchísimas veces ya en bastantes sitios. Sabemos perfectamente cuáles son esas fases que se repiten en muchas ciudades, aunque no haya dos procesos iguales, ¿no? Uno de ellos es el primerizo, es el abandono, por supuesto, ¿no? Para que el precio del suelo baje, para que los vecinos no estén contentos con el barrio, ¿no? Estábamos dando una charla con Julia hace un mes en la Facultad de Historia del Arte y una chica levantaba la mano desde el público y nos decía: ya, pero es que tú vas por Santiago y vas pisando excrementos, no hay un cuidado del barrio, está peligroso últimamente. Ya, pero la solución es traer un hotel de 5 estrellas, ¿no? Pensamos que no, esto lo que va a traer es un tipo de turismo sin tener nada contra los turistas, pero sí contra la masificación turística, contra la actividad hegemónica o económica hegemónica dependiente solamente del turismo. Ya estamos viendo lo que ocurre cuando ocurre algo que nadie espera, ¿no? Y de repente desaparece el turismo, ruina total, ¿no? Y venimos de Lisboa, lo sabemos muy bien porque allí es tremenda lo que está ocurriendo, ¿no? Y en el caso de la Plaza Santiago y el hotel de Godoy lo vemos muy claro, ¿no? O sea, van a venir un perfil social completamente diferente al barrio, con unos patrones de consumo completamente diferentes, el comercio va a transformarse completamente. Este tipo de turismo no es el mochilero que va a comprar en la mercería de la esquina, si es que todavía queda alguna mercería, ¿verdad? Y bueno, también nos parece que también en esta tierra de conquistadores, ¿no? Yo soy de aquí de Extremadura, ¿no? Decía Extremadura, tierra de conquistadores no nos quedan más cojones, ¿no? Esta frase tan patriarcadita, ¿verdad? Pues bueno, viene muy a cuento con el tema de la colonización y los conquistadores y este afán que tenemos en Extremadura de poner los nombres de los conquistadores a todos, ¿no? A cada proyecto más chungo que tenemos, más complicado, le ponemos un nombre de conquistador, como la planta solar Francisco Pizarro o otros muchos, ¿no? Nos parecía, si me permitís la ironía, casi un chiste, ¿no? Que en una tierra de colonizadores como la extremeña, donde nació Francisco Pizarro y todos estos amigos que cometieron el gran genocidio en el Perú, en el caso de Pizarro, que uno de los generales de Pizarro, que fue Godoy, y en su nombre, en el Palacio Godoy, pues venga una empresa peruana de lujo, ¿no? De real estate, ¿no? A transformar un barrio, ¿no? Parece como la venganza de Montezuma que venía de México a Badajoz en la Cortés, pues un poco que me pongo súper nervioso, tengo los colonizadores. Y luego tenemos este extractivismo también se da en la periferia, por supuesto, y se puede extraer de la pobreza, ¿verdad? Se extrae de la pobreza, ¿no? Y se abandonan los barrios, como es el caso de Aldea Moret, donde se fueron acumulando muchos problemas de la periferia de Cáceres con una idea muy clara de tenerla muy controlada, muy vigilada, ¿no? Como es el tema del bloque C, tan polémico durante muchos años, pero no contento con esto, pues tenemos también casas de apuestas, ¿no? Porque claro, un barrio obrero, tal, un barrio pobre, lo poco que tienen se lo vamos a ir sacando también, ¿no? Nos parece bastante oscuro, ¿no? Esto también, ¿no? ¿Ahora venía esta? Sí. Y bueno, por mostraros una posverdad más muy divertida, entre comillas, ¿no? Cuando empezamos a investigar nos encontramos la noticia de la izquierda, ¿no? Que es el tema de Juego de Tronos, que aumenta el turismo un 70% en los lugares de rodaje. Esto se repite en todo el mundo, es verdad. Se hablaba en esta noticia del periódico que era básicamente una lotería, ¿no? El hecho de que Juego de Tronos viniera a tu tierra, a tu país, a tu ciudad, a grabar, ¿no? los diferentes episodios. Esto es una noticia de agosto de 2016, ¿no? Qué bien, ¿no? Juego de Tronos en Cáceres, ¿no? Bueno, pues, cayeron los Marruecos
la batalla del dragón, no sé si alguien lo ve, no sé. La batalla del dragón cayó en los Marruecos y bueno, pues en marzo de este año, justamente cuando vinimos a hacer el taller, nos encontramos esta noticia, ¿no? O sea, más es verdad que la de la izquierda no hay nada, ¿no? Es decir, esto es el progreso, esto es bueno, tal. Y ahora las mismas personas nos dicen, no, esto es terrible, ¿no? Las cigüeñas se están viendo en los Marruecos, las colas están dibujando en las piedras, los turistas, no sé qué. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas que hemos tratado en el taller, ¿no? Sí, pues bueno, por comentar un poco cuál fue la dinámica, así que compartimos los participantes en el taller, se empezó haciendo una dinámica de mapeo colectivo, porque bueno, al fin y al cabo eran colectivos que venían trabajando en distintos ámbitos, pero que tenían en común el territorio, y a partir de ese territorio, de ese mapa, ese espacio horizontal, fuimos haciendo también un levantamiento de cuáles eran los conflictos que se identificaban y cómo, y cuál era la interdependencia que hay al final entre ellos, ¿no? Y una de las actividades, uno de los materiales que se generaron fue una publicación con forma de un cartel que recoge, bueno, un poco aprovechando, digamos, uno de los fenómenos así más exóticos que está ahora mismo, a los que Cáceres está expuesto ahora mismo, es la llegada la propuesta de construcción del mayor centro budista de Europa, con un Buda de unos 60 metros, ¿no? Y que ahora mismo, bueno, pues compite por el territorio con la mina, me parece, incluso. Y con esta, y nos parecía también que al final la representación de la rueda budista, de la rueda de la vida budista, era digamos una referencia gráfica que daba mucho juego también, ¿no? Para construir colectivamente una representación de la ciudad de Cáceres con los distintos colectivos, y en la que bueno, fuimos colocando, consensuando un poco de ese levantamiento así de que habíamos hecho a través del mapeo colectivo de la información, construir nuestra rueda de la abstracción de Cáceres, ¿no? Y partiendo desde, por ejemplo, identificar lo que en la rueda original budista son los 3 venenos que originan toda la rueda, que aparte, bueno, la rueda del devenir es la rueda de la ilusión, ¿no? Nos parecía también bastante apropiado al contexto de la posverdad, ¿no? En el origen, bueno, están los 3 venenos, entonces, bueno, pues cuál será el origen también de esa rueda de la abstracción, identificarla, cuáles eran los escenarios a los que nos llevaba toda esta lógica o este modelo de capitalismo extractivo. Entonces, bueno, pues desde la hidalguización hasta el abandono, la turistificación, identificar cuáles eran los escenarios y finalmente pues consensuar cuáles eran los 12 conflictos principales para cerrar la rueda, ¿no? Por detrás, esta publicación lleva una serie de textos, es una especie también de intento de registro de lo que fue reflexionado colectivamente, ¿no? Durante el taller. Y por acabar, no hay cosa que nos haga más ilusión que decir que el día 7 de mayo, en la Asociación de San Blas, de vecinos de San Blas, hay unas jornadas con proyección de un documental, son jornadas sobre extractivismo urbano, lo están organizando algunos de los colectivos que han estado en el taller, que ya venían trabajando muchísimo antes. Nosotros hemos venido a intentar aportar algo, a intentar mezclarnos con ellos lo máximo posible, y nada, que esperamos que asistáis el día 7 de mayo. En la explanada junto a la ermita. Muchas gracias. Muchas gracias. No vais si queréis, porque Radio Copete y su rincón de reflexiones, con Ramón Vidal. Hoy en Radio Copete, Cáceres Abierto, tercera parte. Finalmente, en esta tercera entrega, recogemos el debate que mantuvieron artistas, colectivos y personas independientes en el contexto de la Bienal de Arte Contemporáneo Cáceres Abierto. When I look to leave her, I always stagger back again. Les deseamos una buena escucha. So I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in a big hot world.
También se saca el debate, bastante no sé si tienes claro exactamente dónde está o no la institución, es algo que también estaría bien debatirlo. También es una pena cuando hay proyectos que pueden visibilizar estas cuestiones a niveles importantes. Hacer la batalla contra quienes están en el mismo sitio es complicado con respecto a, bueno, precisamente el ejemplo que lo días al principio, por el resto sin problema ninguno. Con vosotros, y lo que hemos hecho precisamente es visibilizar y hablar. Llevamos hablando desde octubre, hemos tenido talleres con ellos, la sesión ha sido siempre abierta, ¿no? Simplemente yo creo que el debate podría estar donde está, qué consideramos las instituciones, quiénes son las instituciones, ¿no? Pero yo no hablo en ningún momento de batalla, es porque eso nos coloca uno contra otro. Si estamos hablando de un juego, esto nos coloca como compañeros de partida. Eso efectivamente. Entonces, que la gente de los vencejos o la gente de la mina hayan bloqueado dos acciones artísticas es una auténtica genialidad a la hora de generar este discurso, ¿no? Las obras eran brutales, eso no es discutible en ningún caso. En ningún caso voladura y los niños todo. Pero el rollo es cómo se plantea un discurso de participación ciudadana. Y se nos ha olvidado este tema. Que claro, que artistas le deberían haber avisado a los responsables, pues obviamente, pero eso que en evidencia que no hay diálogo en ninguna dirección. Entonces, pero no es batalla, es una conversación. Y cuando hablamos de institución, yo no hablo específicamente del ayuntamiento, de la diputación o de una consejería, no, yo hablo de todo lo que se establece como un estamento vertical en donde unos mandan y otros obedecen o acatan. Entonces, puede ser desde un colectivo concreto de un territorio, ya sea una asociación, como puede ser un ayuntamiento de verdad, pero luego una concejalía no y la otra sí. O sea, no señalo con el dedo, ¿no? Quien quiera sentirse responsable como institución, que se sienta. No te sientes, ¿no? No, yo siento el momento que señala, claro, no hay problema ninguno. No merece la pena, podemos continuar después. Pero esto es el arte participativo que nos genere, porque seguramente tú me des una visión o nos des una visión a los colectivos que es, coño, pues esto no lo habíamos visto, porque no somos artistas. Entonces nos va a invitar a crecer y a que en la próxima vez sea como, espera, vamos a utilizarlo de otra manera, van las dos direcciones, el diálogo. Sí, siempre ha sido así. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, María. Con respecto a el resto de intervenciones, podemos abrir un turno de preguntas con esto, con el resto sin problema ninguno, o como tú quieras, antes del micro, no sé si hay algún tipo de pregunta. Sí. Hola, sí, bueno. No sé si me escucha, tengo que darle algún botón, ¿se me escucha bien? Vale. Bueno, me ha parecido muy interesante esta última intervención porque abre un tema que me parece muy importante, que es el tema de la participación ciudadana. Nuestro equipo ha trabajado mucho en esto, hemos hecho muchos proyectos, hemos trabajado con muchas asociaciones y claro, eso plantea la cuestión. Yo creo que las dos obras en las que se ha intervenido no se planteaban como arte participativo, eso está claro. Quizá Cáceres Abierto, algunas de las intervenciones se planteaban como tal, por ejemplo, el proyecto del Hub Rotation, pero estos no. Con lo cual, no sé hasta qué punto, quiero decir, la ciudadanía tiene que intervenir ahí. Quiero decir, estoy simplemente pensando en tanto, digamos. Yo entiendo que cuando se plantea un proyecto urbanístico en una ciudad que va a interferir en la vida de las personas, desde luego debería ser por ley que se preguntara a los vecinos, a los vecinos y vecinas, que hubiera un proceso de participación ciudadana para cualquier cosa que se hiciera dentro de una ciudad, a nivel urbanístico, que se transformara. Ahora, no tengo tan claro, y ahí siempre está en estos procesos de participación en los que interviene el arte y la participación, incluso la arquitectura y la participación, esa tensión o ese equilibrio que hay que guardar entre el criterio técnico y la voluntad popular, digamos, porque a veces la voluntad popular puede ser, pues bueno, como la última ley de Trump, ¿no? Que no se hagan más edificios modernistas, sino clásicos, porque como decía Trump, a la gente no le gusta el modernismo, ¿no? Entonces, claro, a ver qué es lo que le gusta a la gente. Entonces hay un debate muy interesante, porque a lo mejor la gente piensa que un letrero luminoso es una chorrada, o que una voladura es una chorrada, porque a lo mejor no tiene los códigos del arte contemporáneo, o a lo mejor tiene razón.
pero me parece algo como interesante. Creo que específicamente estos dos proyectos de los que se está hablando no se plantearon como unos proyectos de participación ciudadana, con lo cual, bueno, en fin, creo que el debate queda abierto, que es un debate muy claro, que es precisamente el debate de los proyectos de arte y participación ciudadana. ¿Hasta qué punto tiene que llegar la voluntad popular y hasta qué punto tiene que llegar el criterio técnico? Cuando hablo del criterio técnico hablo de los artistas y artistas, ¿no? Y justo en ese equilibrio es donde nos deberíamos mover. Aprovecho lo que le pasas el micro. Pues no es porque esos dos eventos se hubieran planteado, perdón, esas dos intervenciones se hubieran planteado como participación ciudadana, pero sí están afectando a un territorio concreto con unas problemáticas diferentes. No se pide que la ciudadanía, o sea, no se estamos diciendo, chicos, pedirnos permiso. No, estamos diciendo, chicos, establecer el diálogo. Decirnos lo que ibais a hacer, porque entonces hubiéramos podido informar que había pájaros, que estamos con lo de los vencejos regular, mira lo de la voladura, que es una auténtica genialidad. La movida es que hay un movimiento antimina, sería guay que te reunieras con el movimiento antimina y les expliques lo que vas a hacer. No que les pidas permiso, porque este territorio es compartido, para ti, para mí y para este. Y me puede gustar o no, pero tú tienes tanto derecho a intervenir en él como yo. Pero informémonos para que no te lleves el mal sabor de boca, para que la otra no sé si, ¿sabes? O sea, si es comunicación, no es imposición de nada, ¿eh? No nos tienes que pedir el permiso para poner la placa. Pero si nos hubieras informado, pues a lo mejor estamos ahí espantando los pájaros para que no se enganchen. Yo qué sé, me estoy inventando, ¿eh? Sí, lo estás inventando, estás inventando. Pero... Es lo que pasa, que te estás inventando. Mira, pero yo que soy el damnificado por los pájaros, te puedo decir que al final la sensación que me queda es que había un conflicto abierto previo en el contexto local entre la Asociación de los Vencejos y el Ayuntamiento, cosa que nosotros no sabíamos y que hemos sido utilizados como un arma arrojadiza, sin más. O sea, aquí los damnificados, o el damnificado soy yo, quiero decir, yo probablemente lo veáis como una victoria, porque me parece muy bien, y nosotros no teníamos ningún interés en estropear el ecosistema de los vencejos, evidentemente, pero llevamos 2 años preparando un proyecto y nadie nos avisó de esto. Nadie, ninguna entidad. Se han pedido 400 permisos para colgar la pieza. Y nadie nos avisó de nada. Entonces, al final, también hay una deformación, ¿no?, de las culpabilidades y de las diferentes perspectivas de un conflicto, ¿no? Y al final estamos pagando el pato que no nos pinta nada. Ya, tienes toda la razón. Más voces para que no contestes tú solo. Es que, como has mencionado, Salemos las Minas, como sabes, quizá lo sabes, estaba previsto a las 5 retransmitir en directo la voladura. Sí. Hemos estado 6 personas a las 5 allí, y como has mencionado, Salemos la Montaña, pues ha dado la casualidad que hablando con Lara y con las 2 personas que había de público y tal, pues una de ellas resulta que era del colectivo Salemos la Montaña. Y cuando ha surgido la información de que el propietario, concesionario, quien fuera, propietario de donde se iba a hacer la demolición del granito, de la cantera, y que ha alegado que un grupo en concreto, Salemos la Montaña, se había quejado de esa acción y la quería impedir introduciéndose allí para evitar que se produjera, y él ha decidido cancelarlo o anticipar la voladura que se ha producido esta mañana, pues esta persona que era de Salemos la Montaña ha dicho que para nada ellos habían hecho nada por el estilo, que estaba de acuerdo porque precisamente esta pieza activaba una reflexión sobre lo que estaba sucediendo en otro contexto, y al final pues no se sabe cómo ha sido, ni quién la mató, ni quién ha sido quien ha provocado que este señor cancelara. Es curioso cómo con una pura maniobra alguien es capaz de desactivar un proyecto que de alguna manera estaba visualizando y poniendo de relieve eso. Es simplemente por información, como decías de información, yo estaba allí, estábamos 6, y esta persona ha intervenido y lo ha explicado. Ella estaba ahí porque le interesaba y porque era además de la asociación esta, Salemos la Montaña, y no entendía, no ha entendido nada. Pero bueno, pues, no sé, es información también. Viene a saberla, que ha sido esta tarde, hace 1 hora y 2 horas. 2 horas, ¿no?
Oye, al de los pájaros, de verdad que lo siento, si haces una puñeta y tienes toda la razón. Una gran cagada que en 2 años no te haya avisado nadie. Eres víctima de esto sin ningún género de duda. Y sí, te han pillado en un conflicto entre 2 partes. O sea, no es discutible nada lo que estás diciendo, es verdad. ¡Qué puñeta! Oye, mira, yo soy José Iges, uno de los artistas que está implicado en cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás tocando aquí. Pero Concha y yo, que tenemos una obra aquí, sí que en el año 90 tuvimos en el Hospitalet, en una historia que se hacía previa a la Olimpiada Cultural de Barcelona, una obra urbana que fue vandalizada, diríamoslo así, y duró 24 horas en las calles del Hospitalet. Y en donde se pone en cuestión, tenía que durar 3 meses, y que pone muy en cuestión algunas de las cosas que no es que tú hayas dicho, cuidado, pero que podrían de alguna manera deslizarse con mala intención sobre lo que tú has estado comentando. Por ejemplo, ese poder popular para cargarse algo porque no sé qué, o esa historia de a posteriori decir esto no nos vale, lo quitamos porque la calle es mía, o todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la obra en cuestión era una obra que con un módulo especial activaba sonido en los semáforos de una avenida cuando la gente estaba esperando para pasar. Y en el suelo había una serie de frases, una obra absolutamente conceptual, hay que decirlo. Bueno, pues en realidad duró 24 horas. Cuidado, era el ayuntamiento, el que estaba detrás de la obra. Era el ayuntamiento el que avalaba el asunto, cuidado, el ayuntamiento y la Olimpiada Cultural de Barcelona. Cuidado, que no estamos hablando de una obra pirata hecha con nuestra idea de alevosía. Y duró 24 horas, entre otras cosas. Pero cuando estábamos pintando con los especialistas de allí del ayuntamiento el suelo, tal, con una historia en azul, para que no hubiera problemas con el rojo, con el amarillo, ni con el verde, ni con ningún otro color que pudiera ser señalético, oficial, resulta que vino un policía, se mosqueó y dijo que en su calle no pintaba nadie. Ese tío y otros vecinos montaron la bronca de tal manera que duró la obra 24 horas funcionando. Es decir, cuidadín con esa historia de que vamos a ser tan populistas, de que a ver lo que dicen los bien, pues ese tío ahora estará votando a Vox, si es que vive. O sea, que cuidadín con ese tipo de cosas, porque podemos dar alas al enemigo, cuidadín. Yo solo quería, hacer algunos comentarios así sobre el debate, pues como decía Abelino, creo que las obras que han despertado esta polémica por falta quizá de comunicación más con la ciudadanía o por falta de comunicación, no sé de quién, pero en general falta de comunicación, efectivamente no estaban planteadas como obras de arte participativo, pero creo que el evento Cáceres Abierto es un evento de arte público, hecho con dinero público y sí que hay cierto compromiso, o sea, creo que los artistas deben tener también cierto compromiso en su trabajo y creo que el malentendido es como el que ha habido con la obradura, en el que tanto el artista como un movimiento que existe en la ciudad creo que hubieran compartido un objetivo común, que era visibilizar algo que por no estar presente en nuestra cotidianidad nos pasa por el lado, ¿no? y que hubiera sido un gran trabajo conjunto. O sea, que por falta de esa comunicación, digamos que se ha perdido una posibilidad de una estrategia colectiva bastante bonita, ¿no? Si me permitís, sí que hemos apelado en varias ocasiones precisamente a la comunicación en 2 direcciones, pero la impresión real, desde mi punto de vista, es que es mucho más interesante, por una parte, el hacer determinado ruido que el realmente apelar a esa comunicación, que es lo que está hablando. O sea, es decir, cuando se nos comunicaron el tema del cartel, en el momento que supimos, actuamos, y así lo hemos hecho, y de otra manera, igualmente, una conversación que tal vez no hemos tenido inicialmente, se puede abrir por otro lado, pero parece como que es más llamativo el poder hacer el ruido, ¿no? Y el cancelarlo parece, como siempre, queda más desde el punto de vista de ir a la contra, ¿no? Entonces, por un lado hablamos mucho de construir, que es muy bonito la comunicación, pero luego al final siempre el conflicto parece como que llamaremos más la atención, o sea, que sabemos más en los periódicos y al final, claro, como mejor. Entonces,
Quiero decir que igualmente que apelabas a la unidireccionalidad, a la doble dirección, yo creo que también puede tener una doble dirección. Y podemos haber construido, como se la voluntad en todo momento, de ambas intervenciones, el momento que habéis visto eso, se podría haber hecho, y es más, porque compartimos objetivos, que es lo que también me parece interesante. Y la idea es que los mensajes lleguen a quien tienen que llegar, no hacer el ruido, ¿no? Sin ningún género de duda, ¿eh? Dame un minuto de contexto. La comunicación tiene que ir en las dos direcciones y nosotros estamos aprendiendo también a movilizarnos, a hablar. A veces no lo hacemos por las vías correctas, pero yo vuelvo a dar las gracias a Café Abierto porque estas dos obras en los grupos de trabajo nuestro va a generar este debate necesario. Entonces, de verdad es una genialidad. Ahora, eso lo vamos a hacer nosotros como ciudadanía de base. Lo que hagan arriba o en otros lados ya no lo sé, pero que a nosotros esto nos sirve para aprender, ver qué hemos hecho mal nosotros, ver qué es lo que se debería hacer en otra ocasión o lo que creemos que se podría hacer en otra ocasión. O sea, de verdad son oportunidades de aprendizaje. Esto, ahora, el ruido, pues es que España son 5, o sea, voy a poner. Sí, pero bueno, estamos hablando de nosotros aquí, no de España ni de Telecinco. Es decir, hemos estado en contacto, por ejemplo, con la SEO desde el principio en otros proyectos, se habló incluso anteriormente, y a pesar de hacer las acciones, lo que se ha querido es hacer. No me refiero a ti, sino me refiero al hecho de que muchas veces, y es lo que ha ocurrido, es básico, no nos interesa tanto el objetivo real, que es el que compartimos, y el que podría haber sido estupendo precisamente con el tema de la mina, sino nos interesa mucho más, qué bien, que nos hemos boicoteado, ¿no? Qué malos somos. Creo que eso precisamente es el mayor inconveniente. Al final, el favor se lo hacemos precisamente a los que no queremos hacérselo. De esa parte de la institución aprendamos y comuniquémonos y no apelemos a la comunicación, pero nos vayamos precisamente a la prensa y encima le demos la enhorabuena al que nos toca. Pero no lo digo por ti, sino por cómo se ha producido el proceso. Es decir, hemos querido circo en lugar de comunicar y llegar al objetivo del mensaje que estamos buscando, que lo peor de todo es quedar compartido, pero precisamente lo que hemos hecho es romperlo y crear falsos enemigos entre nosotros. Sí, la prensa también tiene su cosa, porque esto de los vencejos de la muralla lo podían haber comunicado de otra forma completamente diferente. Incluso diciendo, bueno, es que Café Abierto, ¿no?, ha parado una obra que lo podrían haber contado así, porque había este problema ecológico, lo podrían haber comunicado, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque sabemos hace meses que se iba a poner ahí, sin embargo, nadie os había dicho este tema. Claro, no. Ahora del Palito igual, ¿no? Ayer o esta mañana, ¿no? Tranquilos, que a Hernán Cortés no le va a pasar nada, o sea, ya hay un tono ahí. Claro, pero precisamente ahí suscita el debate que es lo que buscamos. Ese debate buscamos, pero no ha sido una pieza que se haya cancelado ni que se haya boicoteado. Sobre todo boicotear a las personas que están con tu mismo mensaje es lo que no termino de entender en busca de un reconocimiento que no entiendo. A mí simplemente me llama la atención que todas esas imaginarias que han surgido en todas las ciudades, incluida Cáceres, que son de bronce, que están repartidas por la ciudad, nunca ha habido ningún problema. Ningún colectivo se ha mosqueado por ello. Y yo creo que eso es muy grave, porque eso sí cambia la fisonomía de una ciudad. Hay una delante de una iglesia, que no sé qué representa, como Madrid la Violetera, y motores que surgen todos los días, nadie sabe por qué ni quién, y no hay ningún colectivo que digamos, que plantee ninguna discusión al respecto. Eso denota una cosa también, y es que ese tipo de cosas la ciudadanía las traga muy bien, porque está dentro de su contexto. Y lo que realmente molesta es el cambio de los códigos. Y si en el arte no se cambian los códigos y no vamos más allá de los límites, mal, para la propia ciudadanía. Porque yo no tengo por qué pensar, ningún artista, ni ningún ciudadano, que la ciudadanía es más tonta que yo. No. Yo también en un momento determinado no entendía el arte contemporáneo y en un momento determinado uno va acoplándose y estudiando lo mismo que uno no entiende un ordenador y resulta que todos tenemos un ordenador, un móvil, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante el que no se infravalore por términos populistas, comillas, diciendo, si esto yo no lo entiendo, la ciudadanía no lo va a entender. Sí, señor, la ciudadanía, y a mí me lo ha mostrado en muchos casos con mis obras, de cosas que realmente eran complejas y que a lo mejor la señora de la limpieza lo entendía perfectamente y hasta me lo explicaba. Y sin embargo,
los mediadores de esos mediadores y toda una casta que existe por ahí, que son los que realmente crean una cierta opinión de paternalista de lo que entiende el pueblo y lo que no entiende, eso sí es un problema. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en los movimientos sociales, el pensar, todo se tiene que discutir. Yo claro que sí pienso que se tiene que discutir, pero yo entiendo que fundamentalmente en cuestiones que van a quedar permanentemente en la ciudad. Por ejemplo, en Francia, en todos los proyectos de las ciudades nuevas, había equipos de gente en los cuales estaban arquitectos, artistas, la ciudadanía, pero no solo la ciudadanía, estaba todo el equipo. ¿Por qué? Porque iban a construir obras artísticas en un contexto en el cual pues, le importaba a todo el mundo. Con lo cual no se bajaba el nivel, pero sí se discutía. Pero yo creo que en obras efímeras es muy importante, digamos, que el arte entre como precisamente para crear una discusión, no para que vayamos a boicotearlo y a tirarlo porque no nos gusta esa idea, sino para que nos dé temas de reflexión al respecto del mundo en el que vivimos y qué es lo que ocurre. Sí, yo justamente el que me está, cuando Lara nos ha contado lo que le había pasado con la voladura, que dijo que no se iba a poder realizar, en realidad yo la felicité, o sea, me pareció que su obra, o sea, que su intervención había tenido el impacto, o sea, dije, hostia, pues enhorabuena, ¿no? Porque ha habido, o sea, creo que el arte está también para esto, para remover, creo que. Y aparte que realmente quien ha boicoteado, entre comillas, la intervención de Lara no ha sido los movimientos sociales ni ha sido Salvemos la Montaña, o sea, ha sido el mismo propietario de la mina que ha roto su negociación o lo que tenía acordado con ella. Y se ha adelantado a la voladura y la ha hecho fuera de la hora que había pactado con ella. O sea, que tenemos que identificar que estamos en el mismo barco y seguir trabajando, pues eso, como dice María, y aprendiendo juntos. Y que es un proceso, ¿no? Estamos en ello, pero... O sea, para mí ha sido... Por supuesto. Quiero decir, está siendo muy interesante, ¿no? Lo que está pasando. Sí, ese es el y a ver cómo se va a comunicar todo este proceso. Yo creo que el problema es precisamente que perdemos la oportunidad de poder ese mensaje llevarlo a un espacio mucho más divulgativo, que precisamente, porque esa voladura se ha hecho, o sea, eso nos ha impedido. Esa destrucción de territorio sigue ocurriendo, eso nos ha impedido. Lo único que ha agradecido al final es pues, una polémica que va a quedar aquí. Bueno, podría haber quedado una pieza que precisamente, con la misma comunicación, el mismo mensaje que teníamos todos, haberle dado un nivel mucho mayor de difusión y de reivindicación de ese proceso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que queda es, se han peleado aquí en una tontería que encima ha seguido ocurriendo en la misma cantera. Esa voladura ha existido igualmente. No hemos impedido nada, sino lo único que hemos impedido es divulgar nuestro mensaje. Pienso. No, pero que estamos a tiempo, o sea, y que mañana, y la mina y la pelea de la mina va a seguir, y, o sea, que todo esto son herramientas, esto no es como, ya ha pasado y nos olvidamos y hay otra cosa mariposa, no, esto va a dar un jueguito y lo vamos a usar. Un jueguito, pero juego para poder aprender, para, que como payasa, que se uso el juego, pero es una herramienta de trabajo, no es algo despectivo, ¿no? No es como cuando tienes payas, no. Pero a mí me parece, yo estoy con vosotros, lo de la mina y lo de los vencejos va a dar mucho margen de trabajo y de reflexión. Hay una pregunta por allí, sí. Bueno, no, yo iba a comentar como ciudadana que poco se está hablando también del debate que están generando las estatuas, que es muy grande, quiero decir, porque se ha tocado en Cáceres la iconografía de Cáceres, que es Hernán Cortés, y hay una serie de movimiento conservador y fascista que se está quejando, y eso no está saliendo. O sea, estamos hablando un poco de los movimientos sociales que han parado algo, pero este debate también está ahí, en las redes sociales están ardiendo con Hernán Cortés, porque es el icono de Cáceres, y a mí eso también me parece una genialidad, porque lo que comentaban ellos de que también es peligroso esto de la soberanía popular y tal, que también está saliendo desde otro lado. Y bueno, pues que ese debate está ahí también. Pues
allí tenían... Y está el grupo de fotodenuncia Cáceres, está ardiendo con el mando. Mientras llega el micrófono a Concha, que lo veía por aquí, precisamente lo interesante de esa pieza es que no tiene ninguna intencionalidad ni metafísica más allá de una mera intervención formal. O sea, lo que surge es un debate que estaba ya en la sociedad y que lo que hay que visibilizarlo para poderlo solucionar. O sea, son debates latentes que existen ahí, pero son lo interesante de la pieza de Avelino, y por supuesto que hay que sacarlo, que de lo que se trata, ¿no? Solo quería añadir una cosa recurriendo a la memoria histórica que se ha olvidado mucho de Cáceres. Y es todas las cosas que hizo Wolf Hostel en los inicios del museo. Yo en el año 82 fue la primera vez que fui al museo, porque hacía ahí una obra. Vale. Y entonces, ¿qué me encontré yo allí? Pues lo que me encontré eran unas obras que, bueno, si ahora se escandaliza la gente por lo de Hernán Cortés, era un chiste comparado con las cosas que se presentaban allí realmente de ir al límite. Pues me encontré al mismo tiempo con ese límite que se hacían las cosas, con todo el pueblo de Malpartida, incluida la Guardia Civil, hablándome a mí como que ese museo era una cosa suya. Y eso estaba muy bien, y les encantaba que estuviera. Y estaba Esther Ferrer haciendo una obra realmente pues tremenda. Estaba Wolf Hostel, el mismo también, y tantos artistas extremeños de otros lugares y portugueses haciendo todo ese tipo de cosas. Y yo creo que sería bueno el recordar ese pasado, que parece que ahora pues nos interesa cosas como muy limpias y cristañolas que no molesten a nadie, porque una de las facetas del arte es un medio de conocimiento, y ese medio de conocimiento se tiene que desarrollar de una forma seria, profunda y honesta, y con libertad. Por si sirve de algo, nuestra última intervención en Lisboa, digamos, contra la alcaldía, contra el ayuntamiento en materia de vivienda, que hemos hecho con los movimientos de allí por defensa del derecho a la ciudad y la vivienda, se ha hecho viral en Facebook a través de las redes de la extrema derecha. Entonces, no estamos hablando de nada nuevo, porque van contra el ayuntamiento, porque van contra la izquierda del ayuntamiento de Lisboa. Entonces dicen, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hacen estos chicos. Que esos mismos seguramente si me ven por la calle me dan 2 hostias, seguro. Bueno, yo quería comentar un poco en relación a lo que decía Concha, que creo, por desgracia, que vamos para atrás en libertad de expresión en todos los términos. Y por eso, y me parece muy triste que todavía la época en la que estemos todavía tengamos que estar hablando de esto. Y bueno, supongo que al final es cuestión de tiempo, o sea, que esté sucediendo Cáceres abierto ya por tercera vez, es como, venga, vamos otra vez a seguir haciendo para ver si poco a poco pues se va abriendo mente al final, ¿no? Pero es verdad que es una sensación como de ir para atrás, que miras hacia atrás en la historia del arte o en la historia social y se hacían más cosas y se podían decir más cosas, que ahora cada vez hay menos libertad de expresión en todos los sentidos, artística, y ya lo hemos visto, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que será seguir haciendo y paciencia, yo qué sé, no se me ocurre otra cosa. En la línea de lo que dice Isabel, yo entiendo que para ti que organizas esto tiene que ser terrible, frustrante, agotador a los mismos artistas, pero ojalá que no te rindas, tío, porque esto nos va a ir de nuevo y de verdad, o sea, que haya una puerta y una quinta y nos la haga. Claro, vamos, no es necesaria la condescendencia, no te preocupes. Yo lo mandaría a tomar por saco, yo por eso no lo o sea, aquí estamos todos en el mismo barco, en eso estamos de acuerdo, pero sí es verdad que, bueno, cada vez es más difícil el poder trabajar desde un mismo mensaje, sobre todo cuando de repente parece que todavía es precisamente los que estamos ahí. Y al final, ¿qué es lo que pasa? O sea, que se le está agradeciendo mismo los mensajes en redes al propio ayuntamiento. Enhorabuena, ayuntamiento, porque han conseguido quitar la pieza de Cáceres abierta. Sí, pero ahora os acaban de poner un mensaje aquí en el streaming que estamos hola. Irresponsabilidad de la administración que jode al artista y a la anidación de los conceptos.
Hay un problema de instrumentalización, como bien decía Avelino, de una pieza, de una pantalla que no tiene nada que ver. O sea, estamos encantados de que ese debate esté, pero no tiene nada que ver con, como decimos, la libertad de expresión, que es lo que estamos desarrollando aquí. Entonces, digo, sí que es un proceso difícil, son procesos, como hemos dicho desde esta mañana, propios del arte público, me parece lógico, es donde estamos. Pero bueno, yo creo que todavía queda mucho por afinar y sobre todo trabajar en conjunto, no en contra de. No en contra de, no. Que suena paternalista, no sé, lo siento, o sea, que mierda. La condescendencia es algo que no tiene mucho sentido. No va por ahí, sino como, joder, mientras vosotros estáis en unos campos, nosotros en otro, y a veces es agotador y recibimos palo por todos lados, y yo en otros espacios. Y es como, sí, que la playa es una mierda. Y así nos sentimos un poco menos solas, es verdad. Así que puta, descendiente, ¿cómo lo retiro? Bueno, se acaba por tiempo, son las 7:30. Ha sido por lo menos interesante. Yo creo que hace tiempo no se planteaba un debate tan intenso en Cáceres, por lo menos 2 años, que es la última edición. Y pasamos ahora, invitamos a las 8 de la tarde en el Museo de Cáceres la presentación del catálogo del proyecto de Daniel Muñoz en el Mellá, comisariado por Jorge Díez. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a todos en las redes y continuamos en la lucha. Radio Copete y su rincón de reflexiones, con Ramón Vidal. Menú y la quería cámara zafra.